Continuando con este tercer video, eh, analizábamos lo que es los casos de cuándo considerar y cuándo no considerar lo que serían un análisis dinámico de nuestra estructura o de una estructura que estemos analizando. Ahora vamos a ver la diferencia, lo que es entre el análisis estático y el dinámico. Para esto vamos a ver considerar este ejemplo. Tenemos esta naviga que tiene dos masas concentradas en los extremos y está soportada por dos resortes lineales y tiene dos cargas que son dinámicas porque aparece P de T en función de tiempo. Quiere decir que esas cargas están variando en función del tiempo. Tengo un PA de T y un PB de T. Tengo el desplazamiento U1 de T de la masa número 1 y el desplazamiento U2 de T en la masa número 2. Entonces, nosotros estamos despreciando lo que es el peso, o sea, estamos concentrando representando la masa de presente en esa viga concentrada solamente en los extremos. Entonces, para poder analizar la estructura, o sea, que esta estructura esté en equilibrio dinámico, se debe cumplir, o sea, vamos a utilizar lo que es el principio de D'Alembert, que vamos a verlo también en la clase, o sea, que indica que la suma de las fuerzas de restitución elástica más las fuerzas de inercia se deben equilibrar con las fuerzas aplicadas. De forma matemática, tenemos que el Fe, que son las fuerzas elásticas de restitución, más las fuerzas inerciales, deben ser igual a las cargas presentes. Aquí las fuerzas de inercia se refiere a las fuerzas que la estructura internamente va a desarrollar como forma de reaccionar a los estímulos de las cargas externas. Y las fuerzas estas de restitución elástica se refiere, por ejemplo, para el caso del ejemplo que estamos mostrando, son la reacción de los resortes que tenemos actuando. Entonces, si nosotros cuando analizamos en análisis estructural, nosotros vimos lo que se supone que vieron en análisis todo lo que son el método matricial, que es una forma de cómo se pueden analizar las estructuras en forma de matrices. Podemos expresar los desplazamientos, o sea, tenemos una relación que es que la fuerza es igual por la ley de Hooke a K, que esto representa una matriz, por el vector de desplazamientos. O aquí el punto y coma indica que es un vector, o sea, que tiene dos filas y una columna. Lo que pasa es que no me cupo y lo puse así, indicando que esto es una matriz, esto va a tener, debería ser 2 por 2, esto es un vector que es dos filas por una columna. Entonces, si el segundo término de la ecuación A, que sería lo que está a la derecha, perdón, el segundo término es el de las fuerzas inerciales, lo podemos expresar como, o sea, expresar como las fuerzas inerciales igual a la masa por la aceleración. Todo lo que cuando se hable de inercia, fuerzas inerciales, porque hay masa y aceleración envuelta, que también podemos expresarla como menos la masa, o sea, la matriz de masa por el vector de aceleraciones. Entonces, si el problema fuera estático, pues la solución serían los desplazamientos, pero o sea, los desplazamientos de la masa o de los grados de libertad que estamos considerando. Sin embargo, cuando hay un problema dinámico, ya no hay una única solución, porque vimos, o sea, que necesitamos las fuerzas inerciales, que hay aceleraciones envueltas, y las fuerzas elásticas, que hay desplazamiento, o sea, que hay que calcular desplazamiento, esto de las aceleraciones, o sea, que se complica la solución. Sin embargo, podemos hacer una simplificación considerando que el problema sea un cuasi estático, que significa casi estático, en el cual, o sea, no consideraríamos, podíamos despreciar el efecto de las fuerzas inerciales
ya sea porque la aceleración son muy pequeños, porque las masas son muy pequeñas y por tanto esos términos no van a influenciar mucho en lo que es la respuesta. Entonces, si es así, pues entonces simplemente resolveríamos que tendríamos que el problema que las fuerzas elásticas van a ser a las fuerzas aplicadas y simplemente con encontrar los desplazamientos estaríamos resolviendo el problema. Con los desplazamientos, por matricial podemos encontrar lo que son las fuerzas internas y de ahí resolver el problema. Entonces, ahí vimos ya lo que era la diferencia cuando hacer un análisis, o sea, perdón, lo que era la diferencia entre el análisis con el análisis estático. Ahora vamos a ver lo que es la parte final de lo que se refiere a los efectos de la variación en el tiempo de la carga. Vamos a ver este ejemplo. Tengo esta viga que tiene una bolsa, un saco de arena, que está colocado encima de ella. Si la vamos a analizar, la pregunta sería, ¿este tipo de carga cómo es? ¿Estática o dinámica? Entonces, la respuesta va a depender, como dijimos, que para que sea dinámica tiene que variar en el tiempo. Es cómo varía la carga. Si vemos, por ejemplo, para hacer estática es que puse la carga suavemente encima de la estructura la puse y ella fue poco a poco, se fue logrando hasta que se estabilizó en el tiempo a su carga W sub 0. En este caso, si es así, pues podríamos analizarla como una carga estática. Sin embargo, si nosotros vemos este caso, o sea, que si la carga se pone de forma como un impulso, a que se pone de que ella rápidamente alcance su valor W sub 0, prácticamente, miren este caso, como está este salto aquí abrupto, diferente de esto que va de poco a poco, gradualmente. Entonces, aquí sí, en este caso, hay que considerar lo que es el efecto de la carga dinámica. Y esto es, por ejemplo, si se deja caer desde cierta altura, donde lo que va a provocar es un impacto, entonces eso sí puede variar. Las respuestas estática y dinámica pueden ser completamente diferentes y la respuesta dinámica puede ser mayor que la estática, entonces eso hay que considerarlo en el análisis. El otro caso, si tuviéramos ¿cómo sabemos si es estático o dinámico? Eso va a depender, entre otras cosas, de la relación que hay entre el tiempo en el cual la estructura alcanza, en que la carga es máxima, y el periodo de su estructura, cuando hablamos de periodo, es una propiedad que tienen las estructuras que va a depender de lo que es su inercia y de la masa que tenga la misma. Entonces, hemos hablado, vimos en la primera parte, en el primer slide que le puse ya cuando entré al tema, del video número 1, hablamos de unos modelos que veíamos la estructura, teníamos un modelo, o sea, representábamos la estructura real como si fuera un pórtico plano. Esto es lo que llama el modelo analítico o mecánico. O sea, ¿qué es un modelo? Vamos a leer, dice, modelo analítico, modelo mecánico es el conjunto de las simplificaciones, suposiciones, parámetros físicos y geometría que se usan para representar la estructura y que se resumen en esquemas o dibujos. Sabemos, son simplificaciones, suposiciones que se hacen para poder tratar de predecir la respuesta de una estructura ante ciertas cargas con las cuales entonces nosotros vamos a diseñarla o vamos a analizarla. Entonces, ¿cómo se clasifican los modelos? Se pueden clasificar de acuerdo al número de grado de libertad. Vamos a ver en un instante qué es un grado de libertad. Primero, los modelos pueden ser continuos o de masas distribuidas, tienen infinitos grados de libertad, discretos o masas concentradas que tienen un número finito de grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Mínimas coordenadas, desplazamientos o giros necesarios para poder determinar, como dice, de forma única la configuración del sistema en todo instante. Cuando dice la configuración del sistema es para yo saber cómo se está deformando las fuerzas internas, cómo esa estructura responde en todo instante. Por eso tengo que especificar los puntos de control donde yo voy a validar o voy a verificar dichos desplazamientos o giros. Entonces, miren, por ejemplo, esto es lo que se llama un modelo discreto. Un modelo discreto se toma
Esto es un DM, un diferencial de masa, quiere decir que yo voy a analizar esto como un todo y la respuesta va a depender, o sea, depende de dos variables, de la posición y del tiempo, porque tengo una carga dinámica. Los modelos discretos son mucho más difíciles, porque envuelven mucho más cómputo que los continuos, que los discretos. Generalmente lo que hacemos en ingeniería estructural es que utilizamos modelos discretos que no den de forma aceptable, se acerquen de forma aceptable a lo que son los resultados de los análisis que uno espera. Entonces, miren, por ejemplo, esto es lo que se refiere. Miren la misma viga, esto es un modelo continuo, mira, masa continua. Aquí tenemos un modelo de un grado de libertad, que lo que estoy diciendo es que estoy despreciando toda la masa, estoy concentrando la masa de toda la estructura, de toda esta viga en un extremo y solamente me voy a concentrar a ver qué ocurre en este punto. Y un modelo de varios grados de libertad, en este caso tenía 3, es que yo voy a concentrar la masa en 3 puntos y voy a revisar en cada uno de esos puntos cómo sus desplazamientos y rotaciones. Entonces aquí está la diferencia de que si uno tiene un modelo, por ejemplo, estamos analizando una viga en vuelo, pues es suficiente con un modelo de un grado de libertad porque me va a dar de forma aceptable lo que sería el desplazamiento máximo. Ahora, si yo quisiera tener más información, pues entonces comenzamos a introducir grados de libertad adicionales y entonces ya a medida que mucho más grados de libertad voy incluyendo, pues entonces el modelo va a tender a ser un modelo discreto. O sea, nosotros vamos a analizar, nuestro curso se va a basar en un modelo de este tipo para poder estudiar la respuesta de estructura primero a un grado de libertad y luego cómo las expresiones que desarrollemos en esta parte, cómo pueden aplicarse a modelos que son de más de un grado de libertad. Pues ya aquí eso es lo que le acabo de explicar. Entonces, hemos hablado de lo que es un modelo analítico. Ahora pasamos. Una cosa es el modelo analítico con el cual yo voy a analizar la estructura, pero para poder predecir la respuesta necesito un modelo matemático. Entonces, este modelo matemático, ¿cómo se saca? Se saca de las ecuaciones de movimiento o alguna ley o principio de mecánica, como en este caso sería la segunda ley de Newton. Nosotros también, para el caso de estática, en análisis estructural en estática, utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Para cuando son dinámicas tenemos que utilizar la segunda ley de Newton, por ejemplo. Y es en eso que se basa lo que se llama el modelo matemático, que se va a aplicar al modelo analítico y poder predecir la respuesta. Entonces, para el caso de sistema de un grado de libertad, lo que utilizamos es como ejemplo, es la ecuación de movimiento de un sistema, en este caso sería de no amortiguado, no incluye el amortiguamiento. Aquí tenemos que la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento es igual a la fuerza. Entonces, aquí podemos ver que la respuesta viene dada en términos del desplazamiento. Cuando resolvemos el desplazamiento, si derivamos una vez el desplazamiento nos da la velocidad y si derivamos la velocidad nuevamente, o sea, si derivamos 2 veces el desplazamiento tenemos la aceleración. Aquí los 2 puntitos indican que son derivadas respecto al tiempo. Y corrijo que es la derivada respecto al tiempo es que me va a dar entonces la del desplazamiento, me va a dar la velocidad y la derivada de la velocidad me da la aceleración. Si es para sistemas de múltiples grados de libertad, esta expresión que está aquí, esto es para un grado de libertad, simplemente vamos a tener estos coeficientes que son coeficientes de masa, coeficiente de aceleración, coeficiente de rigidez y de fuerza. Entonces, esto nosotros lo vamos a estar discutiendo en el curso. Recuerden que esta es la parte introductoria. Entonces, vamos a concluir lo que sería esta primera parte, hablando de lo que es el proceso de diseño o verificación dinámico que se utilizan cuando vamos a analizar o estudiar estructuras que van a estar sometidas a cargas dinámicas. Vamos a hablar más en detalle en el último video de la serie, el cuarto video, que estaremos discutiendo este tema, la continuación, perdón, de este tema.